El 26 de julio de 2012, en un momento particularmente duro de la crisis de la eurozona, Mario Draghi habla a un grupo de inversores internacionales en Londres. En medio de su intervención hace una pausa, aparentemente improvisada, y pronuncia unas palabras que ya forman parte de la leyenda de la construcción europea. Cito textualmente: "Pero hay otro mensaje que quiero transmitirles. Dentro de nuestro mandato, el BCE está preparado para hacer todo lo necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente". En su discurso hay otros fragmentos fascinantes, como la imagen del euro como un abejorro que no debería poder volar, pero vuela, o la del euro como transformación por la que se está trabajando para convertir en irreversible, que ya es irreversible. Pero son las palabras de hacer todo lo necesario las que pasan a la historia. La simple promesa es suficiente para dar la vuelta a la espiral de las infames primas de riesgo de la deuda europea, que ya amenaza con llevarse por delante a Italia. Unos cuantos años después y unas cuantas crisis existenciales después, Mario Draghi sigue profundizando su papel de neoliberal transformado en domador de emergencias. El año pasado publicaba un informe sobre el futuro de la competitividad europea, pero conocido como Informe Draghi. Este es. En el que animaba a los líderes de la Unión a hacer de nuevo todo lo que fuera necesario para superar una verdadera policrisis del sistema internacional de libre comercio y seguridad proporcionada por Estados Unidos, en el que Europa había prosperado y que ahora se descomponía a gran velocidad. Este episodio de Margen de Maniobra, por lo tanto, trata de Europa, de la Unión Europea. En la persona de Mario Draghi se resume cierto tránsito político que toda la Unión ha recorrido, desde el neoliberalismo militante a la política experimental que tiene que decidir cada poco tiempo entre mantener viejos dogmas o sobrevivir otro año más hasta la siguiente crisis. Espero que Draghi nos sirva de excusa para hablar de todo lo que está pasando en Europa y sobre qué actitud y qué propuestas podemos poner sobre la mesa desde una perspectiva política emancipadora, para no ser simples espectadores. Para hablar de todo esto, hoy está conmigo Francesc Miralles, jurista, político y consultor de comunicación política y políticas públicas. Es coautor de Ciudadans a Ciudadanos, la otra cara del neoliberalismo, publicado en ACAL en 2015, y participa en y dirige podcasts como La Paella Rusa y Greuges Pendents. Hola Francesc, Kiko, Hola. muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, has dicho político. He dicho Soy político. politólogo. Politólogo. Bueno, Cuando empecé la carrera decía, ¿no? Ciencias políticas. Antes de Podemos decían, político, muy bien. Y tenías que decir, no, en realidad... se sabe cómo se empieza en estas cosas, Sí, pero no se sabe sí. en dónde se acaba, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podemos empezar este programa, que espero que sea un poco comprensible después de hacerlo, aunque ¿no? Yo creo que es una apuesta que hemos hecho tú y yo por meternos hasta el tuétano en estos temas, hablando un poco de Mario Draghi como persona, una aproximación, ¿no?, biográfica a quién es este hombre, de dónde viene y cómo ha terminado haciendo este tipo de informes. Bueno, por no entrar como en la profundidad de rollo ahí freudiano de la infancia y tal. O sea, al final... ante todo es un banquero, ¿no? O sea, de brocha gorda diríamos que es un banquero que ve la luz, ¿no? Tampoco es el primer banquero que ve la luz, era Goldman Sachs, ¿verdad? Sí. Y bueno, no sé, si quieres explicar tú para la gente que no es un drogata de todo esto por qué Goldman Sachs es importante, pero vamos, no es un banco cualquiera. Sí, digamos que yo diría que igual antes de estar en Goldman Sachs fue un estudiante, o sea, un economista, que fue al MIT, que trabajó, ¿no?, con gente que ha ganado premios Nobel, que han estado en bancos centrales, o sea que ya desde el principio de su carrera se movía en entornos muy, ¿no?, enrarecidos a nivel de Economía ortodoxa. Economía ortodoxa, exactamente, pero él creo que siempre fue una persona ligeramente menos dogmática que los que le rodeaban, y yo creo que ese detalle biográfico es importante para entender luego su trayectoria. Luego creo que el siguiente paso, quizás antes de Goldman Sachs, que también me parece interesante, fue uno de los arquitectos del neoliberalismo europeo. Realmente en Italia, ¿no?, hizo y deshizo y era uno de los dirigentes políticos del Estado sin pasar por unas elecciones, como luego ha pasado en otras ocasiones, ¿no?, como que marcó un precedente en ese tipo de sistema de gobernanza. Y luego, efectivamente, dio el salto a Goldman Sachs en Londres, hasta llegar al Banco Central Europeo, que creo que es igual el primer momento en el que le conocemos, ¿no?, a nivel europeo mundial más claramente la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué has dicho que no querías como hacer un análisis freudiano o de cómo influye eso en toda esta carrera, en sus actos luego, pero ¿qué te parece interesante de todo este trayecto de Draghi como persona? Bueno, además de como persona, o sea, yo creo que también hay que meterle en un contexto de pues bueno, el propio Macron, ¿no? También, que también era banquero. es banquero, ¿no? Hay una
es como yo creo que, bueno, este señor ya es un poco mayor, ¿no? Pero ya es una generación que lo que dices tú, ya se ha formado en círculos anglosajones, muy hijo de la época del neoliberalismo, de lo que supone, y de lo que supone, a partir de un momento, meter a Europa ya en un circuito de las finanzas, ¿no? Yo creo que es este contexto, y lo que es en Italia antes y después no es el primero. Él sí que llega, creo, a primer ministro, Sí, pero llega mucho mucho después. después. Sí. Y después, ¿cómo se llamaba el otro que llegó a primer ministro? Mario ¿Monti? Monti, ¿Mm? ¿no? O sea, era el segundo ex banquero que llega a primer ministro de Italia a partir del año 2010. Creo que es significativo. Después esto, lo que decimos de Macron, ahí hay como una pauta consistente. Y ahora el Canadá, ¿cómo se llama? ¿Mark Carney? Sí. Sí, que había sido Ah, gobernador del Banco de y Inglaterra de Canadá. y de Canadá. O sea, un perfil también un poco... Yo creo que hablaremos de esto porque a mí me parece que no es casualidad que tantos banqueros centrales acaben, o banqueros en general, acaben ¿no? en los puestos más altos de la Sí, política. bueno, Sí. el tema de los banqueros centrales también es un tema que como en los años 20, ¿no? La generación aquella del... Es que leo el libro, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como los 4 hombres que arruinaron al mundo. La portada aquella famosa. Sí, 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 sí. que era los que estaban en la época de Shah y es que ahora no caigo en los nombres, pero vamos, que hay como una tradición de dónde vienen los banqueros centrales, que era un libro que yo creo que lo leí en 2012-2013, un poco ventajista, ¿no? Mirando hacia atrás de Sí. quién defendía al patrón oro, qué Sí. tal, pero qué importancia tuvieron los banqueros centrales ya en los años 20, ¿no? Del siglo XX, en la configuración, qué importancia tuvo el banquero central, este Schacht, que venía pues del mundo prusiano, los negocios en Hitler, qué importante fue para conseguir, ¿no? lo que Hitler hizo. Es decir, que el banquero central es una figura en sí y el tipo de persona que se mete al banquero central y pasa de ahí al sector privado y vuelve, también creo que tiene cierta importancia qué perfil social antes, o sea, de dónde viene un banco central, ¿no? Que en última instancia era un banco privado, que se mete a público, que vuelven. Creo que esa gente encarna un poco ese tipo de trayectoria, ¿no? De dentro y fuera, de una institución independiente que es un poco rara porque es política pero no es política. La gente que metes ahí tiene mucho perfil, ¿no? Yo creo que a ti te obsesiona mucho Volcker y compañía. Es decir, solo podríamos hacer un podcast solo de biografías de banqueros centrales que han jodido al mundo o lo han salvado, ¿no? Pero de una, Creo, de una ¿no? forma Sí. u otra, ¿no? Tal, y secretarios del Tesoro, tipo Bernán, que no sé qué, ¿no? que están un poco ahí. O sea, creo que esa figura es importante, que sea alguien que está entre el sector público y el privado, las universidades a las que va y tal. Y después la otra cosa que habíamos puesto ahí es el tema de ser italiano. O sea, ¿en qué se diferencia de Carney, ¿no? o de Macron en todo esto? Y ¿a qué tipo de tradición viene? O sea, de cuando él empieza a meterse en esto, creo que ya es en los 90 o por ahí, es el momento después del tema de manos limpias, es decir, que salta la democracia cristiana, salta por los aires. Todos los partidos, realmente. Todos los partidos ¿no? saltan por los aires, Sí. el Partido Comunista, y al final, de una manera bastante extraña, la gente que viene de la democracia cristiana al Partido Comunista acaban todos en el partido como democrático, en una especie de magma centrista de centro izquierda, y él no está exactamente ahí, pero tampoco está con Berlusconi, ¿no? Entonces, es más fácil meterle ahí, que es una corriente que va desde el catolicismo social entre centro izquierda, que dicho de forma muy chusca para España sería el PNV hasta cierto punto. No se parece en nada, pero igual es lo que más se parece a un catolicismo sólido social. Sí. Es decir, a mí, si tú vas a un sitio de la Italia, sobre todo del norte, se ve que ya no hay Partido Comunista, no hay democracia cristiana, pero está el bar de la democracia cristiana y el bar del Partido Comunista. Es decir, es gente que existe a nivel físico, que se reúne, que la democracia cristiana fue una cosa muy corrupta y con comitancias claras con la mafia, pero era un partido muy sólido, que es un partido que gobernó 47 años de forma ininterrumpida. Es decir, era una cosa tal. Y yo creo que este señor y el entorno, al que ahora podemos hablar, viene mucho de eso, ¿no? O sea, tú eres un economista liberal, neoliberal, te mandan a estudiar, pero vienes vienes de Italia, es un país donde el Papa está a un tiro de piedra, las cosas son importantes, ¿no? Y esa manera de pensar
es importante, después lo veremos, ¿no? Que los dos que han hecho un informe son este señor y Letta. Monti también hizo un informe hace 15, 20 años. Hace 15, 20 años. Hay como un patrón. Sí. Hay un patrón ahí que tiene que ver, que es ese tipo de espacio político, porque lo que digo, creo que el hecho que apareciera Berlusconi y lo que ha venido después, ya marca lo que es Berlusconi y lo que no es Berlusconi, ¿no? Hay un giro, quiero decir, a mí de este hombre me parece interesante el cambio que da, que yo creo que es, en ciertos sentidos, quizá hay una continuidad en su pensamiento, como estamos viendo, ¿no? Como siempre estar dentro pero con un pie fuera e intentando arrastrar, ¿no? La situación hacia un espacio más productivo políticamente, pero siempre queriendo mantener esa capacidad de influencia en el centro político. Yo creo que eso es una cosa que él mantiene toda su vida. Pero creo que hay una ruptura fuerte en el sentido de que él es, sobre todo en los años 90, uno de los, como digo, arquitectos del neoliberalismo europeo. Es realmente el que impone hasta cierto punto la teoría política neoliberal de, bueno, vamos a atenazar al Estado desde fuera en ciertas cuestiones clave para que dé un poco igual quien mande. Entonces, ¿no? A Berlusconi como que le atrapa en ese, ¿no? vínculo financiero, económico, internacional. Él es uno de los arquitectos de eso. Hay unos 15, 20 años como de apoteosis de esa forma de hacer política en la que parece que han transformado el mundo de forma irreversible y luego se derrumba todo a partir del 2008-2007. Y yo creo que ahí es cuando él un poco quizás pasa de eso de arquitecto del neoliberalismo a gestor del derrumbe de su mundo, y yo no sé si es una cuestión de responsabilidad personal o simplemente como de que él no es capaz de evitar. Él empieza a tomar un papel, y él y todos los banqueros centrales, a tomar un papel mucho más activo en la política, de intentar gestionar esas crisis una y otra vez, intentar arrastrar al centro político a las reformas que ellos consideran necesarias, ¿no? Entonces yo creo que ahí llegamos a ese punto en 2012, en el que básicamente Alemania y Merkel están como, ¿no? haciendo la harakiri a Europa de forma irreversible, ¿no? Y Obama, esa anécdota famosa de que Obama la encierra en una habitación, le dice que tiene que hacer, ¿no? eurobonos o que tiene que un poco rescatar a la Unión Europea de alguna forma, ya se echa a llorar diciendo que no pueden obligarla a hacer eso, tal, y ni Obama consigue que ella lo haga, pero Draghi sí que lo consigue, ¿no? Y detrás de estos 15 segundos improvisados o supuestamente improvisados en esta charla hay realmente un trabajo político subterráneo, porque él antes y después, digamos que habla con Merkel, habla con el que estaba en Francia en ese momento, el Hollande, ¿no? Habla con, digamos, la gente que él consideraba central, para al menos tener la cobertura política de, bueno, yo esto no es una locura que se me ha ocurrido a mí, sino que estos países están de acuerdo conmigo en hacer lo que haga falta para preservar el euro y preservar la Unión Europea, ¿no? Y creo que a partir de aquí empieza una trayectoria política que es bastante diferente a la anterior y que quizás solo a partir de la crisis del COVID, de la crisis de Ucrania, se ve como ya, ¿no? la explosión de ese tipo de gestión política. Entonces, ¿qué te parece ese paso, esa transformación? ¿Es casual que la encarnen gente como este hombre o qué ocurre ahí exactamente? Yo creo que ese tipo de transformación casi siempre la tiene que hacer gente que está como dentro del establishment, ¿no? Como para ser mínimamente creíble. Es decir, creo que también es importante, me lo he dejado antes, ¿no? Que quien monta, entre comillas, el pacto de estabilidad y tal, es cuando está Romano Prodi, ¿no? en la comisión. Es decir, que es el tipo que se presenta contra Berlusconi. La única vez que a Berlusconi, entre medio de sus mandatos, le quitan el poder es ese señor, que aún en Italia se le considera como un pope, es boloñés, no sé qué, representa a la izquierda, también representa esa izquierda como liberal, o sea, que ellos creían en esto, ¿no? Y creían. Y yo creo que es obvio que a partir de 2008 hay como una caída del caballo, de esto no ha funcionado, y claro, ahí hay como dos tradiciones, es decir, uno es el sur, ¿no? Hasta cierto punto. Yo creo que algún día hay que hacer un análisis. En realidad, Rajoy no creía en esto. Es decir, Rajoy, como hoy con Trump, te digo que sí el 5% y Rajoy hizo lo que le salió del rabo, ¿no? Entonces, hay en el sur de Europa una tradición más o menos de que esto no me va, pero yo hasta cierto punto veo qué hago, y después hay Alemania, ¿no? Y Holanda y tal, que están en otro rollo. Claro, al final Merkel y Schäuble, que era el que se lo creía, claro, al final esto del pacto de estabilidad y tal, en el fondo es su invento, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? De quién hizo el euro y esto, ¿no? Dice, lo hicieron los franceses. Los alemanes tuvieron que ceder el marco a cambio de no sé cuántos. Hay siempre, ¿no? Que se lo cuenta Adam Tooze y tal, hay siempre como una síntesis ahí, pero el rollo del pacto de estabilidad y ese tipo de diseño es puramente alemán. Y esta es la gente que más lo aguanta, porque yo creo que además ellos, creo que los alemanes se lo creen desde el punto de vista a veces
Hay quien dice, ¿no?, que hasta religioso. Religioso metafísico. Metafísico, porque forma parte de su cultura y también por el trauma ¿no?, de la Alemania del Este, ¿no? El trauma ¿no? Y los nazis, ¿no? La hiperinflación. Los nazis y la carretilla con billetes. Y vamos ya para el siglo de eso. Exactamente. Y el tema mucho más prosaico de nos salió muy caro cambiar un marco por un marco en Alemania del Este, nunca más, ¿no? Da igual por qué, pero esta gente se lo cree y se juega su credibilidad y de hecho, creo que ahora ya no hay uno de estos, sino que Alemania ha metido un banquero y el banquero es el que más o menos le da igual cargárselo, ¿no? O sea, hay una vez más metemos un pragmático que es el que hace saltar la banca, ¿no? Y creo que ahí hay una pauta, ¿no? Tú decías aquí derecha civilizada. No sé si es civilizada o pragmática, pero lo que te digo, el contraste, porque eran como enemigos internos muy obvios entre Manfred Weber, que eso como había sido el que más se opuso como a Merkel, tal, y ahora von der Leyen, que es un señor mucho más a la derecha en temas de migración y que el tema equilibrio presupuestario se la sopla, y Merz, que es un tipo muy de derechas en muchos ámbitos y que el tema presupuestario, pues bueno, es mucho más flexible, ¿no? Y es un tipo que ha trabajado en el sector privado, tal, ¿no? Y creo que hasta cierto punto hay como una tendencia histórica que ese tipo de señor, normalmente es un señor, porque creo que podría ser una señora, pero normalmente es un señor, es alguien que ha ascendido menos por sus valores sólidos que por supo adaptarse a lo que había en los 90, en los 2000, y creo que más o menos se adapta a lo que hay ahora. Creo que si lo vemos desde ese ángulo, de que es alguien que está en el mercado, y creo que cree en el mercado hasta cierto punto, es un poco... Yo creo que sin duda, en ese sentido. Sí. Una paradoja. Y ahora el mercado económico lo que te dice es que tiene que haber otra manera de gestionar, y el mercado político te dice lo mismo. Que hay que decir inmigrantes fuera y que hay que decir dinero público sí. De hecho, lo loco un poco ahora mismo desde el punto de vista de, yo qué sé, de interés, es lo otro. Es el hecho de, no, yo tengo que ser fiel al equilibrio presupuestario. Pues te van a pelar vivo al final. Y creo que llegamos, creo que al sitio más o menos correcto, pero por una vía como izquierdista, pues, como equivocada. Una vía torturadísima. Torturadísima y tal, y que, bueno, es un poco, en fin, por conectar un poco con lo siguiente. Es un momento en que una nueva crisis, ¿no?, que decías tú que era el COVID y después la guerra de Ucrania, guerras sucesivas te sacan del retiro, porque Mario Draghi fue primer ministro después de eso, se fue, después vino Meloni, o sea, que como que tiene 70 y pico años ya. Sí, no lo sé. Y se fue. Es mayor, sí. Y bueno, es un momento que lo que vemos, que lo que pasa después del COVID y de la guerra de Ucrania, es que hay una necesidad de movilizar recursos y es importante, no hay una izquierda que se pueda atribuir. Este es mi éxito, ¿no? Porque también, lo comentamos, ¿no? Next Generation al final, de una forma muy chusca, pero es el programa de Varoufakis de 2015 que le salió tan caro. Sí. Vamos a hablar de esto. O sea, quiero decir, llegamos a este momento, hay otra nueva etapa de crisis, ¿no? Parecía que se había estabilizado un poco la situación después de la crisis de la zona euro. Quizá yo creo que había una confusión, ¿no?, entre estancamiento y estabilidad, como que lo habían estabilizado, pero en una situación de estancamiento. Pero bueno, ahí va tirando la cosa, ¿no?, poco a poco. Bueno, también sí, hay que decir que para 2019 yo ya recuerdo que se empezaba a hablar de desaceleración, que crisis, que tal. El tema es que es lo típico que decíamos cuatro agoreros. Exacto, sí. Pero bueno, era mejor, digamos, o más estable que la situación anterior, y vuelve a estallar una crisis, o varias, ¿no? Y creo que cada 18 meses, cada 2 años como mucho, es primero COVID, luego Ucrania y luego creo la victoria de Trump, ¿no? La segunda victoria de Trump, como que son mazazos constantes a cierto arreglo institucional mundial o internacional que la Unión Europea había creado en parte, pero también como que necesitaba, creo yo, para existir de la forma en la que había existido hasta entonces. Entonces, en ese periodo es cuando Draghi vuelve otra vez con una intervención política, que es este informe, que yo creo que en parte es una reivindicación de lo que parte de la izquierda había dicho ¿no?, desde hacía ya 15 años, que aquí no se reconoce en ningún momento Draghi hace ningún tipo de gesto a decir, no, bueno, esto realmente era el programa contra el que yo luché, pero que ahora sí que es necesario. En ningún momento dice eso. Pero también creo que
que hay como cierta teoría otra vez del cambio político, de cómo se puede dar el salto necesario ahora, que yo creo que ahí sí que es una continuidad con su forma de entender la política, que es intervención dentro del núcleo duro de las élites, con mi legitimidad. Entonces yo me mantengo dentro de un cierto centro político, pero un poquito a la izquierda, ¿no? Que yo creo que es lo que hizo en la crisis de la eurozona y lo que él hace ahora, ¿no? Entonces vamos a hablar de este informe. ¿Qué dice el informe? ¿A quién se dirige? ¿Qué busca conseguir? ¿No? Sí, a ver, el del informe, la primera cosa es que el informe no es uno, sino que son dos. Hay otro que lo hace Enrico Letta, que fue también primer ministro italiano en el mismo tipo de coalición en el que estuvo. Sí, con muchos partidos. Con muchos partidos, que se fue porque entró el otro, ¿no? El ególatra que perdió el referéndum, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos. Renzi. O sea, Renzi echó a Letta a patadas porque era más listo y se dio una hostia, ¿no? Entonces, Letta se quedó ahí un poco en el ángulo. Entonces hay dos informes, uno que va sobre el mercado único y este que iría más, bueno, se supone que va sobre la competitividad europea, pero los dos van un poco de lo mismo, son coincidentes, sí. Y hasta cierto punto marcan desde la izquierda del mainstream, ¿no? Un poco estoy dentro del mainstream, no me salgo, pero estoy justo en la izquierda del mainstream, puedo decir política industrial, puedo decir tal, siempre que no cruza alguna línea roja. Categorías de la izquierda, sí. Tal, ¿no? A mí hay un libro que me gusta, el de Adam Tooze, sobre el COVID, se llama El apagón. Creo que lo hice al principio y lo hice al final, ¿no? Que él le da un poco la idea aquella de Ulrich Beck y la sociedad del riesgo y tal, ¿no? Y que te dice que, bueno, que estamos en un momento de organización política que ya no existe como una perspectiva como de futuro clara tal, sino que tenemos una sociedad que se organiza alrededor de gestionar crisis gestionadas por el ser humano, o sea, originadas por el ser humano, ¿no? El cambio climático sería como el paradigma supremo de esto, es decir, es una crisis ocasionada 100% por el ser humano, y después vas bajando y el COVID probablemente es lo mismo. La guerra ucraniana, Chernobyl, la guerra de Ucrania, sí. La crisis financiera, Fukushima, sí. Es decir, sí, Fukushima ha sido un terremoto, pero en realidad es porque tiene una central nuclear con tal, ¿no? Y él te dice, bueno, este es un paradigma de política un poco quizá triste, ¿no? Él dice como es la tercera o cuarta mejor opción, porque no es una revolución ni es una reforma, sino que vamos gestionando reactivamente cosas y somos un poco como una compañía de seguros, ¿no? Que a ver qué aseguro, a ver qué no. O sea, es un tema como un tema que tú has sacado a veces, ¿no? Como el cambio climático creo que es en Florida y cosas así, que el Estado ya no asegura, o sea, la aseguradora ya no asegura privadas, casas, sí. Entonces te tiene que meter el Estado. Tampoco contra incendios. Cada vez hay más países, más sitios donde no se asegura, tiene que meter el Estado, ¿no? Entonces ya estamos en un punto que el Estado va reactivando contra esto. Yo creo que el marco que yo entiendo es que la Unión Europea ya está en modo full Ulrich Beck, que es que van llegando crisis y voy poniendo un parche, y otro parche, y otro parche, con lo cual estás transformando en otra cosa. Decías tú lo del abejorro antes, es decir, es algo que me no... parece una metáfora muy buena esa que usa él, ¿no? De que el euro en teoría no debería funcionar, pero a base de superar crisis, ¿no?, coyunturales aparentemente y reformas puntuales, vuela y sigue volando. Sí, ¿no? Sí, o sea, nosotros nos horrorizamos porque eso no hay revolución, no hay reforma, hay una gestión reactiva de crisis, es un parche, ahora tuvimos los Next Generation que se van a pagar no sé cuántos años, pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagarlos o vas a refinanciarlos? Lo normal es que refinancies, ¿para hacer qué? Entonces, sin decir claramente lo que estás haciendo, porque la gente se te va a horrorizar, tu gente en realidad se te va a horrorizar, y sin que pueda haber una izquierda que salga a reivindicarlo, ¿no? Porque... porque lo están proponiendo los enemigos. Los enemigos y bueno, la izquierda española y la no española en esto dijo, bueno, Next Generation es una trampa, va a haber recortes. Es decir, a ellos les salió bien en el sentido que no salió prácticamente ninguna izquierda europea a reivindicar esto, sino que dijeron, esto es una trampa, porque viene de las élites, es una trampa, ¿no? Creo que lo que hacen ellos en sus informes es decir, bueno, necesitamos un modelo, la Unión Europea necesita un modelo de gestión de riesgos que no es hacer una reforma profunda de los tratados ni nada de esto, sino como cuando cayó la Constitución Europea y metieron un tratado que decía lo mismo, pero no era Constitución, sino que es tratado con 4 arreglos que, bueno, hará la misma función y tal. No se consiguió unión fiscal y de defensa, pero metimos un comisario que hace lo mismo. Pues creo que es una manera específicamente europea de hacer las cosas. Eso es. Y
Creo que el informe de Draghi es como vamos, la piedra de, no sé cómo se llama esto, ¿no? De arriba de la cúpula, ¿no? Como el agujero de la cúpula del Panteón que hace que aguante todo y tal, pues es esto. Es decir, vamos a hacer un sistema de gobernanza ¿de qué? No te dice de qué, o sea, en ningún momento. Esto es una unión internacional, fiscal, no dice de qué, es decir, propone un sistema de gestión para un sujeto que no está claro, para hacer que, pues para gestionar 3 crisis concretas, ¿no? Te dice, pues la energética, tal, ¿no? Yo creo que o sea, vamos a intentar, creo, dar como una perspectiva panorámica para luego hablar detalles. Me parece interesante esto que dices de que yo también tengo la sensación, habiendo leído el informe, que en ningún momento, como que da por supuesto a qué tipo de cosas se está refiriendo que hay que reformar para que pueda sobrevivir, pero tampoco lo hace explícito en ningún momento. Yo creo que sí que hay como unos temas constantes. Creo que el informe tiene 2 almas, al menos la sensación que me ha dado al leerlo. Uno es un alma neoliberal, creo, de continuidad, de cierta perspectiva de mercado, de un proyecto para el capitalismo europeo, enunciado desde el capitalismo europeo, desde alguien que es efectivamente que tiene la legitimidad de hablar a este grupo social sin que chirríe, porque hay temas, ¿no?, de competitividad, de desregulación, de simplificación de las regulaciones, de asegurarse, ¿no?, de que el capital europeo pueda competir a escala internacional. Y yo creo que ese es un programa para el capitalismo, que a mucha gente que lea esto como que le dará exactamente igual, o incluso le parecerá sospechoso que alguien hable en estos términos. Pero luego hay otra parte del informe que yo creo que es una ruptura con esa forma de hablar, porque habla de política industrial, de deuda común, de reformas de la gobernanza de la Unión Europea que son claramente tendenciales a más construcción de Estado o semiestado o pseudoestado europeo, ¿no? Entonces, y esas dos cosas están, creo, en conflicto permanente en el informe, ¿no? Sí, y creo que al final cuando se pide el informe, creo que hay un contexto que es antes de la segunda victoria de Trump. Creo que el tema de competitividad es un poco, funciona como el fetiche que la derecha necesita para esto. Pero la prueba de que no va realmente sobre competitividad, ahora podemos entrar en el concepto de competitividad y lo que tiene de erróneo o no. Cuando el último discurso que da Draghi, que es un momento interesante, que en la Universidad de Coimbra, ¿El último discurso que da como presidente del Banco Central? ¿O? No, ahora, ahora. El último que ha dado. El último que ha dado, sí, que fue con el presidente de Italia, Mattarella, o sea, fue en el avión con Mattarella y tal, y que es un agente, esto en sí, hay un tema de historia fascinante, de que Mattarella es un superviviente de la democracia cristiana del sector de la izquierda de Aldo Moro, a su hermano lo mató la mafia, que se demuestra congraciada con Andreotti, es decir, una persona que tiene motivos para odiar al establishment y que es muy, muy cercano al presidente de la conferencia episcopal italiana, el cardenal Zuppi, que sonó como papable, una persona muy a la izquierda dentro de lo que es el mundo vaticano. Es decir, es curioso que ahora, o no curioso, que Draghi ahora está en ese mundo como católico de hay que reformar que además el cardenal este te dice, hay que reformar la manera de vivir europea, Europa tiene un problema de legitimidad, hay que pensar cómo vivir juntos. Es decir, no va de competitividad, sino va de un tema como más social, pero esto no es que lo digan solo las buenas compañías de Draghi en este caso, sino que él, cuando va a Coimbra, lo que es un discurso cortito, pero ya dice de alguna forma que el tema es el mercado interno. Porque hay un momento con aranceles, tal, y con el avance que tiene China industrial, no es demasiado plausible. ¿Qué cojones va a vender Europa afuera ahora mismo, ¿no? Y este es un tema que yo creo que cualquiera lo admite, ¿no? Que en el fondo te dice, el problema que tiene Europa es un tema de movilizar recursos y de mercado interno. Son inversiones que tienes que llevar a cabo a nivel interno, ¿no? Descarbonización, inversión en política industrial. Es decir, lo que dice el informe en el fondo va de mercado interno europeo, tanto él como el de Aleta, no, y eso es, bueno, eso se puede ver como competitividad, pero si entendemos competitividad de una forma estricta, no es para competir a nivel internacional. Tú no vas a vender paneles solares a Uganda ni microchips ahora mismo, si no es con, yo qué sé, 10 años de inversión masiva, tal. Entonces, en el fondo, yo creo que el subtexto es que la competitividad es un espantajo, que es lo que les gusta decir. Letta dice que tiene que haber un vicepresidente de competitividad y no sé qué, no sé cuándo, pero eso es como lo que decía, el fetiche para ellos, pero en el fondo va de construcción de mercado interno. Y ahora Draghi
el informe no sé cuándo lo redactó, pero unos meses después de sacarlo, él habla de mercado interno y de potenciar el mercado interno y tal. Que es decir, que en este mundo geopolítico que Estados Unidos va a tener su mundo de mercado y tal, a hablar de mercado interno. ¿Eso es compatible hasta cierto punto o no con lo que dice von der Leyen de hay que hacer un acuerdo ahora con Canadá, con el Pacífico? Bueno, eso es su agenda. Yo creo que eso no desaparece de la noche a la mañana. Pero el discurso propio de Draghi y de sus adláteres habla de cohesión, de mercado interno. Creo que ahí hay una contradicción entre lo que el lenguaje que usa y lo que realmente el contenido de esto no va sobre ahí podemos entrar, ¿no? La unión bancaria y tal, ok, pero eso va de que tengas bancos útiles a escala interna europea. No va de que ese banco vaya a dar créditos a Pakistán. Es que no sirve para esto. Entonces yo creo que hay como... o sea, igual una forma de resumirlo es, no recuerdo a quién se lo leí, pero ahora vivimos en un mundo de gigantes que están adoptando una postura geopolítica agresiva contra incluso países que antes eran sus aliados. Estados Unidos es el caso más claro. China está en una situación, digamos, ambivalente, creo, pero también creo que hay temores entre las élites europeas y que en cualquier momento la cosa se podría torcer. Y entonces, en un mundo de gigantes, lo mejor es ser un gigante, ¿no? Entonces, creo que hay dos posibles vías para que Europa se convierta en un gigante, entre comillas. Una, de nuevo, es una más neoliberal, me parece, que es simplemente seguir desarrollando la forma en la que históricamente la Unión Europea ha avanzado más rápido en la integración, que es la vía capitalista, ¿no? Entonces, él habla del mercado de capitales, de la unión bancaria, de cierta armonización capitalista en, ¿no?, leyes laborales, leyes, qué regulaciones aplican a las empresas, que las empresas más pequeñas no estén, como que repite constantemente, ¿no?, que las empresas pequeñas europeas están como saturadas de legislación que tenían que cumplir, que no son capaces y que eso les impide como crecer. Y esta idea de que realmente hay que fomentar la existencia de unos campeones europeos a nivel continental que tengan un tamaño lo suficientemente grande como para poder sobrevivir, quizás más que competir, ¿no? O sea, sobrevivir en un mercado mundial. Entonces creo que esa es una forma de vender la moto, digamos. Sí. Yo creo que él la cree seguramente honestamente, pero hay otra forma muy diferente que es más, digamos, una vuelta al mundo de los 60-70, ¿no? 50-70, que es hace falta política industrial, hace falta deuda común, hace falta integración política a un nivel profundo y realmente lo que hay que hacer es construir un conglomerado de ese tipo que de nuevo pueda como resistir los envites, ¿no? Y quizá una pregunta es, ¿qué parte es fetiche, qué parte es apuesta política real? Yo tengo la sensación de que él se da cuenta de que la parte, digamos, más que nos podría gustar más a la izquierda, ¿no?, de política industrial, deuda común, podría ser más eficaz, pero políticamente en la Unión Europea es más compleja porque nos encontramos con lo que es quizá la tensión fundamental de la Unión Europea, que es la tensión entre los Estados miembros y el interés general, digamos, europeo, ¿no? Como que las políticas necesarias deberían ocurrir a escala europea, pero al final todo tiene que ocurrir atravesando los conflictos de la política nacional de cada Estado miembro. Y él yo creo que es consciente de eso en muchas partes de su discurso y de su informe, y por eso hace como este doble juego, ¿no?, de, bueno, pues vamos a... Por donde sea posible avanzar, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece como esa tensión entre ese alma neoliberal y ese alma como más, ¿no?, keynesiana, vamos a decirlo, en el informe, y en qué medida crees que es posible, qué pasos te parece que son posibles y qué pasos te parece que son más como, ¿no? Creo que ahí hay una... O sea, tú ves un poco aquí en consulta para el informe, porque hay como un anexo que es interesante y se ha destacado menos, que es a quién preguntó él, ¿no? Sí. Y a mí me parece muy interesante que pregunta sobre todo a gente que... Grandes empresas, o sea, grandes conglomerados de empresas europeas, think tanks y entidades de este tipo, académicos de universidades anglosajonas y de este estilo. O sea, hay muchos académicos que están o en Reino Unido o en Estados Unidos, Sí. pero que son de... No son del ala más derechista, pero es gente que, bueno, que son fórmulas concretas. Entonces yo creo que hay una parte de lo que propone que es lo que dicen todo el rato los think tanks de grandes empresas y los académicos. De no, hay que hacer una integración de mercado. No sé qué. Esta gente también decía que las hipotecas subprime eran la hostia. Es decir, es la misma gente que decía no hay burbuja inmobiliaria. Entonces, claro, ese es un poco el programa de la gente a la que él ha preguntado. Si tú intentas aterrizar esto políticamente, los alemanes no te van a decir, no, yo no voy a quedarme sin bancos
porque tú tengas un fetiche, es decir, sí, el gran conglomerado está bien, pero, bueno, España porque nos cargamos las cajas de ahorro y tal, pero bueno, Alemania es un buen ejemplo, y en otros países hay bancos de tamaño mediano que tienen un cierto papel social y donde los políticos de la zona pueden meter un poco la cucharada. Eso no va a desaparecer, y eso es un callo muy gordo que no es necesario para esto. Es decir, para producir paneles solares europeos no tiene ningún sentido práctico que te tengas que cargar la banca regional de Baviera. O sea, no hay ninguna cadena causal, ni de sentido común, ni académica. Esto es porque es los fetiches clásicos de tal. Es decir, ¿puede tener sentido una cierta unión bancaria y tal para movilizar recursos a cierta escala? Exacto. O sea, yo creo que la coartada, la explicación fundamental del informe es: hace falta una porcentaje de inversión abrumador, son casi 1 billón de euros al año durante muchos años. La Unión Europea es improbable que pueda hacerse cargo de un gasto tan profundo, entonces hay que movilizar recursos privados, pero tal como está estructurada la Unión Europea hoy en día, todo ese capital privado se fuga sistemáticamente, sobre todo a Estados Unidos o a otras partes del mundo. Entonces lo que hay que hacer es que el mercado de capitales europeo sea atractivo para ese capital, para que se quede aquí y se reinvierta a nivel continental. Eso es como un poco la imagen mental que él da. Entonces todo el tema de la unión del mercado de capitales va por ahí, la unión bancaria, cosas un poco más escalofriantes como la que dice la diferencia competitiva que tenemos con Estados Unidos, que aquí no hay grandes fondos de pensiones que aglomeren todos los ahorros europeos, entre comillas, para reinvertirlos en Europa. Entonces, una y otra vez la idea es esta. Y creo que ahí quizás es donde el marco de competitividad es más cierto, pero es una competitividad entre gigantescos mercados de capitales internacionales y hay que hacer más atractivo el tuyo para que el capital no se fuga al estadounidense, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es innecesario dar ese paso? Yo creo que pasa un poco lo mismo si tú miras las reformas de la ley de contratos europea, por ejemplo, ¿no? Se armonizó en España, yo porque he trabajado bastante en esto. La ley de contratos europea te dice, para proyectos de más de 1 millón de euros, usted tiene que publicarlo en una web europea y tiene que aceptar ofertas de toda la Unión Europea. Y es así. Después, ¿España qué hace? Hay los mismos requisitos para un contrato de 20.000 euros que para uno de 1 millón, porque lo que ha hecho España es copia-pega Sí. esto, y ha generado problemas de cojones. Es decir, la idea de que lo pequeño tiene que funcionar con exactamente los mismos requisitos que lo grande, académicamente igual te encaja más, pero es que no tiene por qué. Es decir, tú me decías preparando el programa, Estados Unidos tiene muchos bancos pequeños. Podemos decir que no sea un mercado integrado, los cojones. Es decir, Estados Unidos tiene no sé cuántos mercados de televisión para 3 zonas horarias. Tiene muchos bancos pequeños y tiene unos pocos bancos muy grandes, mastodónticos. Sí, claro, pero sí. Las dos cosas pueden existir. Los medios de comunicación, es decir, ellos, tú ves cualquier serie americana y tal, te das cuenta de que CBS o no sé quién tal produce algo y después ese late se emite en no sé cuántas cadenas locales, ¿no? Y que hay que hacer como una publita. Quiere decir que, claro, está integrado lo que tiene que estar integrado, que es quizá la producción de programas a cierta escala o de películas o tal. No hace falta que la cadena local de Tulsa o el banco local de Indianápolis esté ahí. Hacer que a todas las escalas funcione exactamente igual. O sea, yo no sé tanto de unión bancaria, pero viendo cómo han funcionado los contratos, los medios, otras cosas, me cuesta pensar que tenga que funcionar todo exactamente igual, porque requiere cierto detalle. ¿Qué pasa? Que haciendo el informe no hay asociaciones de pymes, sindicatos, no están. Solo pregunta a la gente a la que te das cuenta de que él habla habitualmente. Y esa gente creo que tiene puntos ciegos obvios. Y los puntos ciegos es, a ver, ante las crisis que tenemos ahora, es decir, ¿qué decía esa gente de dar dinero a una Unión Sanitaria Europea y a la OMS antes de 2020? Nada. O quizá quitar dinero. ¿Qué decían antes de 2008? ¿Qué decían tal? Toda esa gente que no previó las crisis de ahora, y yo creo que es recomendable mirar atrás y decir, bueno, es que igual si es la misma peña que da el mismo tipo de consejos de brocha gorda, yo no quiero decir que no hay que hacerles caso en nada, pero hay que, bueno, maticemos. Ha sido necesario la concentración bancaria, ¿cómo ha funcionado en España? ¿Se dan más hipotecas o menos? Es decir, la política de riesgo
que se puso después de la crisis, ¿qué funciona? Pues bueno, ha funcionado, que el problema de la vivienda es de cojones y ahora a nadie le dan una hipoteca. Pues eso tiene mucho que ver también con la política de riesgos impuesta, los rescates, todo esto, las cajas de ahorro, no, se tuvo que vender, tal, pues han cerrado oficinas, hay no sé cuántos municipios donde la gente no puede ir al banco, y eso fue la anterior política europea de lo que tenía sentido en cuanto a concentración. Yo no digo que fuera la hostia cómo funcionaba la CAM o Caixa Cataluña, fue mal. Ahora, de ahí, ahora que estamos debatiendo si el BBVA se queda al Sabadell, Sí. De verdad el problema del BBVA que saca el grueso de su negocio de Turquía y de México. ¿El problema realmente es este? No, porque les da igual. Entonces, intentemos un poco extrapolar y entender. Es decir, los consejos de esta gente antes a qué han llevado. Vale, ¿Entiende pero bien la granularidad? Yo creo que no. entonces, yo insisto, tengo dudas de hasta qué punto él dice esto como por mantener cierta coartada de, ¿no? Mi proyecto sería un proyecto desde el punto de vista del capital, de beneficio del gran capital europeo para que pueda ser competitivo en el mundo, tal y como existe hoy en día. Yo creo que esa es una forma posible, al menos concebible, ¿no? Teóricamente, de financiar lo que necesita la Unión Europea. Habría, creo, otras dos salidas. La siguiente sería un gran aumento del gasto público a través de la emisión de deuda mancomunada en la Unión Europea. Me parece interesante la forma en la que él lo dice una sola vez en todo el informe, está casi al final y es como dos párrafitos pequeños, pero es un párrafo en el que claramente lo que a mí me transmite es que él lo ve casi como un milagro, digamos. La efectividad que tendría hacer eso es abrumadora, ¿no? Porque él dice, tengo aquí apuntado, sería un benchmark mundial para los bonos privados y públicos europeos, un colateral seguro para el uso de Europa y el uso internacional, un activo seguro para atraer inversores internacionales, reforzaría el papel del euro, sería también un activo seguro para la inversión de todos los ciudadanos europeos en sus ahorros personales, ¿no? Como en lo que invierten las familias europeas. Entonces, claramente sería una cosa enormemente eficaz, que podría llegar al nivel de gasto necesario que él prevé, ¿no? Sin ser un gran esfuerzo colectivo europeo, pero claramente él lo ve, creo, como imposible o muy implausible a nivel político de implementar, ¿no? Entonces esta sería la segunda gran opción, que aparece muchas menos veces, pero que él ha defendido. Yo recuerdo cuando salió el informe una anécdota que alguien le preguntó, ¿y usted qué piensa de los eurobonos? Y él dijo, a mí me parece que no voy a meter mucho en esto, porque creo que estaba con von der Leyen dando una rueda de prensa, pero ustedes ya saben lo que yo pienso. Entonces yo creo que ahí se ve como, ¿no? La diferencia entre lo que él cree que de verdad tiene que ocurrir y lo que él considera que es posible que ocurra, ¿no? Entonces yo creo que esa tensión es interesante porque la tercera alternativa, que es todavía menos concebible, me parece, es el control de capitales a nivel europeo, ¿no? Si tú no puedes competir con Estados Unidos y tú no quieres tener el músculo económico o financiero necesario, pues la otra opción es como impedir de forma regulatoria que ese capital se escape y forzarles a reinvertir de China, forma... al final. Exacto, China o como funcionaba Europa en los años 50. Son las tres opciones posibles. Entonces, si tú realmente piensas que necesitas casi 1 billón de euros de inversión anual de aquí a 2030, alguna de las tres o una combinación, como suele pasar en la Unión Europea, un poco caótica, experimental, improvisada, de esas tres tienen que ocurrir. Sí. Lo que no puedes es decir, bueno, pues ni A ni B ni C, me fallo y no respiro y me muero. Claro, el tema, sabemos que este informe está redactado y entregado, aunque creo que se publicó en septiembre, octubre. Del año pasado, sí. Pero estaba en abril, o sea, ya había como... Tenía que salir mucho antes. Tenía que hubo salir mucho retrasos, antes, en lo cual sí. está escrito de antes, y no contempla dos variables. Una, el aumento de gasto en armamento, Sí. que es una muy importante, y dos, la cuestión de los aranceles y Trump 2. Es decir, Trump 2, ahora estamos en una especie de impasse. Aunque es interesante que ya da por muerto el orden, no sé cómo lo llama, de comercio multilateral. Él lo da básicamente por muerto. Claro, pero es que él lo da por muerto. Como tendencia quizá más pausada de desintegración y no como un hachazo. Claro, pero ahora estamos, a día de hoy, es decir, final de junio de 2025, ya podemos decir que las aranceles como él los diseñó no van a funcionar así. Es decir, va a funcionar de una forma mucho de que me quiten los impuestos para la multinacional. Ya, pero eso no es revertir el flujo del comercio y poner unos aranceles del 130% a China. Eso no va a funcionar, y que el año que viene termina el mandato del señor de la Reserva Federal
y le ha dicho que va a poner a 1 y que lo que va a hacer es devaluar el dólar. Es decir, él te dice lo que va a hacer y cualquiera que siga esto significa que va a haber, ya pasó con los aranceles antes de que diera cierta marcha atrás, la dinámica te dice que hay capitales que no van a encontrar los bonos americanos seguros Sí. porque va a haber inestabilidad, y es una inestabilidad. Y claro, comprar bonos a 10 o a 15 años, sabiendo que igual después de este viene un presidente racional, pero el otro vuelve a ser Que siempre están a unas elecciones. Estás Sí. a unas elecciones de que tu bono valga una mierda en el mercado secundario. Esto ya ha ocurrido. O sea, Ya ha ocurrido, entonces es un precedente. Sí. Hay un cierto capital circulante que oímos por campanas por todas partes que están buscando dónde meter el dinero. Y están viniendo a Europa. Y están viniendo a Europa. Es decir, esto cuando él lo escribe es una posición teórica, es decir, él te dice, hay que facilitar la pista de aterrizaje para el capital europeo, para atraerlo y quitárselo a Estados Unidos. Es un poco el marco, pero es que ahora tienes como muchos aviones volando, haciendo luces. Bien, es cierto. O sea, existe una cuarta posibilidad de ser capaces de financiar lo necesario, que es no tanto tú hacer algo, sino que se suicide el poder hegemónico. Claro, Bien. eso en abril de 2024 es impensable. Nadie piensa, no, va a ganar Trump y va a Y además va a anunciar hacer todo lo que... todo a la vez sí. para joder el bono americano. Exacto. Todo. Sí. Bien, Entonces, es cierto. esto no existía y tampoco existía la necesidad de invertir un contingente importante en armamento que se tiene que pagar de alguna forma, en el que Alemania pues tiene una escala para pagarse determinados tipos de tanques, pero claro, el coste unitario de un caza, un tanque, etcétera, para, yo qué sé, Países Bajos o Dinamarca o gente así, requiere algún tipo de algo mancomunado, porque si no, no salen los números para que los países bálticos tengan una brigada. Es decir, alguien les va a tener que... Si Alemania te va a dejar el dinero para que hagas el tanque y tal, y hay un contingente importante que lo van a hacer empresas europeas, ¿cómo se les va a pagar? La lógica te dice que toda la cuestión del armamento, para el cual han dicho que hay 800.000 millones, bueno, el mecanismo veremos, algún tipo de préstamo cruzado, ayuda a los países pequeños va a haber. Hay un mecanismo ya en marcha, en pleno diseño, que habla del armamento, que no existía. El fondo SAFE pero SAFE. son solo 150.000 millones. Creo. Sí, pero eso ya sobrevuela. Es decir, se han comprometido unos objetivos absolutamente irreales, pero que va a haber que completar. Hay una industria europea del armamento a la que hay que alimentar, y el marco es el de Draghi, un poco. Si no quieres comprar Lockheed Martin y tal, quieres hacer Airbus, hay que hacerlo de alguna forma. El Airbus ya es una empresa que funciona según Draghi dice que tiene que funcionar, ahora entramos en esto, pero le tienes que comprar a empresas europeas. ¿Cómo las vas a alimentar? Las alimentas así. Esto no existía, el armamento, y después no existían los capitales dando vueltas buscando un refugio. Es decir, son dos cosas que no estaban en el informe y que creo que las dos apuntan claramente al escenario de eurobonos de algún tipo. Porque, claro, el factor limitante puede ser la unión de capitales, pero yo no creo que sea la unión de capitales. Es decir, que tú mañana sacas eurobonos como los Next Gen y te los compran. Sí, eso seguro. Entonces, el límite, ahora mismo, sí, sería lo mejor tenerlo, tal. Sí, pero el límite real es puramente subjetivo, que es que los políticos no quieren, porque tal. Si hoy se saca, el límite de siempre en la Unión Europea, que es el bloqueo intergubernamental entre los estados, que no se fían sobre todo unos de otros, que son... Y si ahora se puede, en julio de 2026, con Trump poniendo un señor en la Reserva Federal que no depende del Congreso, una vez que lo ponga, las legislativas van a ser en noviembre, lo va a poner él a dedo, y probablemente sea un puto loco de su cuerda, que va a hundir el bono porque él cree que es mejor. Y lo ha dicho y lo ha dejado muy claro. En teoría él seguiría sin tener el control de la Reserva Federal, porque se supone que toman las decisiones por consenso o por mayoría, ¿no? Sí, pero ya vemos qué está pasando. Sí. Es decir, pueden intentar echarlos a todos, a saber. Que se acojonan, y él tiene que ponerlo, y habrá un tipo de incentivos determinados. Esto sabemos que va a pasar sí o sí en un año, porque vence. Es decir, en un año Trump va a tener mucha más agencia sobre la Reserva Federal de la que tiene ahora. Y él ya ha dicho, amenazó con quitarlo, no lo ha hecho porque eran muy a las bravas, probablemente se ha dado cuenta que no podía, pero al momento que pueda, sabemos dónde va el tema. Imaginamos qué va a pasar con los tipos de interés ahí y qué va a pasar con la emisión de dólares. Entonces, al final la Unión Europea le falta
poner las luces de la pista de aterrizaje. Entonces, para ti, tu teoría del cambio, quiero decir, esto me parece que es gracioso. Aquí hay varios temas que son, creo, graciosos. Uno es que, al final, las cosas que van ocurriendo siempre son enormemente decepcionantes desde el punto de vista como analítico-racional de, ¿no? Este informe es lo que debería pasar, luego está lo que ocurre de verdad, que es una imagen muy distorsionada y debilitada de eso. Ni contenta mucho a los que lo están impulsando, ni contenta mucho a los críticos de izquierda, no contenta a nadie en realidad, pero es lo que uno va avanzando de forma penosa. Y creo que la otra cuestión interesante es que realmente la Unión Europea se libera y una otra vez de los peores escenarios haciendo lo mínimo posible, que es lo que le permite su arreglo institucional, y que desde hace unos años lo que vamos haciendo es beneficiarnos de los errores de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, pero aquí tengo una pregunta. ¿Eso puede servirte para ser más atractivo comparado con Estados Unidos, pero para competir con China? O sea, si tú crees que de alguna forma tienes que competir con China, este tipo de solución no te sirve. Entonces, ahí creo que se abre una incógnita, ¿no? De, bueno, nunca va a haber que competir con ellos, nunca va a haber guerras comerciales, nunca va a haber guerras, incluso, ¿no? Guerras físicas. Es una apuesta que puede ser razonable, creo, pero tampoco es seguro al 100%. No, yo creo que también sobre esta teoría del cambio decepcionante, es decir, me recuerda lo que has dicho, ¿te acuerdas cuando con la crisis de deuda Bélgica no la atacaron porque no tenía gobierno? Exacto. Creo que somos Bélgica a escala continental, es decir, ¿qué era lo mejor en ese momento? No hacer nada. A Italia le dieron pal pelo, a Grecia le dieron pal pelo. España les atacó poco, porque había un señor que dijo, sí, yo lo haré, y pasó de todo. Portugal lo rescataron, y Bélgica no se presentó porque no se podía presionar a nadie, ¿no? Entonces, esa inoperatividad yo creo que le ha ahorrado a Europa problemas, pero si tú te vas, por ejemplo, y piensas en 1999 o incluso 2001, ¿quién daría un duro porque Estados Unidos, que ya tiene su plan hecho, malgaste miles de millones de dólares en Irak sin ningún puto sentido, destruya su reputación, se cargue su política exterior cuando todos los planes era hay que meter tropas en Taiwán porque el futuro... Es decir, ellos lo tenían claro, toda la lógica. Bueno, este informe, ¿no? Esta idea del como en inglés es pivot, ¿no? Asia lleva 25 años con él y nunca son capaces. Claro, pero eso lo diseñó la administración Clinton y en su momento. Y lo que ha hecho Estados Unidos es dispararse en las piernas una y otra vez, ¿no? Y eso, y creo que es la teoría del cambio más probable, tiene que ver con el suicidio hegemónico, porque, bueno, el sistema electoral, el supremo que tienen, pues es una locura, ¿no? Creo que competir con China, yo creo que es decir, creo que Europa puede competir con China por varias cosas. Una es, tienes el primer bloque comercial del mundo, digamos, con gente con más renta por cápita, en una sociedad en que los coles, los trenes, los hospitales, todo está construido. En lo cual tienes pocos sectores en que se pueda ganar dinero fácilmente, ¿no? Por un lado de la inversión, pero todo esto ya está hecho porque, bueno, porque joder, conquistamos el mundo a nivel colonial, lo jodimos todo y creo que y cuando estaba ya todo construido lo destruimos todo para poder volver a construirlo. Exactamente, pero creo que el privilegio colonial europeo le queda algo de pila, y yo creo que... Bueno, y tenemos, creo que una ventaja competitiva real que se ha construido con enormes esfuerzos y sacrificios y políticas demenciales en la Unión Europea es ser una economía relativamente abierta, con una cuenta de capital abierta, que puede atraer a inversores de todo. China ahora mismo no puede hacer eso, y es difícil de imaginar la situación en la que harían esa transformación sin desmoronarse por el camino. No, y de hecho es más fácil que China invierta en ti. Es decir, lo bueno y lo jodido que tiene Europa a la vez, creo yo, es que Europa se puede permitir, entre comillas, hacer una transición a vehículos chinos, teléfonos chinos, paneles solares y baterías chinas, y que en el corto y medio plazo le salga muy a cuenta, porque el déficit de hidrocarburos es tan tocho que tú vas a tener como unas sociedades relativamente avanzadas que de repente energéticamente les va a venir muy bien puedes tirar de ahí, y ese superávit te viene regalado y tienes la capacidad de permitirte ese superávit, y con ese superávit puedes hacer muchas cosas. Entonces, el tema es que, claro, Europa no tiene como una superurgencia para hacer nada. Creo que no va a competir con China al corto ni medio plazo,
pero creo que China tiene pues como un límite, ¿no? De que al final no es una sociedad con un modelo de sociedad exportable, puede exportar cacharros, pero no exporta soft power, sí, eso es. puede exportar capital, pero no importar capital, con lo cual los países que se desarrollen con capital chino y tecnología china van a tener excedentes que van a tener que ir a algún sitio. Entonces, lo que digo, Europa es un poco como Bélgica, es decir, sin cometer ningún error gordo y con la renta colonial y con una transición energética y verde como la que propone Draghi, más o menos tímida, tienes excedentes para ir tirando. Para ir tirando pues, y ¿conoces la idea esta de Kindleberger de la trampa de Kindleberger? Su idea, quiero decir, es una idea que conviene a un estadounidense defender, pero su idea es que el sistema capitalista mundial siempre necesita un hegemón como claramente dominante sobre el resto para imponer cierto, ¿no? Racionalidad, un orden legal, una moneda principal que le llama moneda clave sobre las demás, que es como la referencia para todas las demás, etc. Entonces, su idea después del derrumbe del primer liberalismo británico era que esos años de las dos guerras mundiales, su trampa era el Imperio Británico ya no era capaz de jugar ese papel y los Estados Unidos, que naturalmente debían ser sucesor, no quería asumir esa responsabilidad. Y entonces, cuando eso ocurre, se va toda la mierda, ¿no? Entonces, esa es un poco su teoría. Y es la teoría que él defendió para empujar a los Estados Unidos a, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente asumir ese papel de una vez, ¿no? Entonces, mi duda es, si este hombre tenía razón en esta idea de que si el mundo no tiene... Es un mundo capitalista. Si el mundo capitalista no tiene un hegemón dominante, al menos a nivel, ¿no?, de fijación de reglas, una moneda única, una moneda clave, etc. Si ahora Estados Unidos... Me parece que es una trampa de Kindleberger invertida, tengo esa sensación, porque yo creo que Estados Unidos podría hacerlo, pero ya no quiere, por motivos X. Y la Unión Europea podría heredar ese papel, pero tampoco quiere, es como los dos no quieren ahora mismo heredar ese papel. ¿Tú qué crees? Nos vemos abocados a cierta, ¿no?, conflictividad geopolítica creciente porque la cosa se va descomponiendo, ¿o crees que realmente es posible un mundo estable, multipolar o como se quiere llamar, en el que hay zonas como, ¿no?, de influencia de un gran poder económico, militar, político y que en las fronteras pues hay fricciones, pero no llega la cosa a una guerra mundial? Yo creo que es algo así. Es decir, yo creo que el escenario es algo así porque, o sea, si tú piensas, bueno, pues fuera de China tampoco no hay ninguna superpotencia. Es decir, ahí ya es un poco paja mental, ¿no? Pero ¿dónde lleva este informe llevado a la última consecuencia? Tú tienes una Europa, lo que te decía, fuerte en el plano interno, más o menos aislacionista, pero que eso te puede permitir que el euro sea un estándar interesante a nivel de capital, mientras el dólar se retira. China no quiere jugar ese papel, no creo que lo quiera jugar, porque depende mucho, ¿no?, del control interno. Fuera de esto, tú tienes un proceso como de dulce decadencia europea, pero peor de países exportadores de petróleo y de hidrocarburos. Es decir, ¿qué le pasa a Rusia en 10, 15, 20 años con esto? Rusia o Irán o Argelia o Libia cada vez es más débil relativamente, y tienes creo que el gran problema está que hay, creo que un tipo de países con un carácter autoritario, creo que los de Latinoamérica es otra cosa, pero creo que en África y Asia hay países con un carácter autoritario donde el gobierno compra a la gente básicamente con rentas de hidrocarburos. Hasta Egipto funciona así. Egipto es, los del Golfo dan dinero para que Egipto, que tiene 90 millones de habitantes o 100, no explote. Creo que el gran problema para Europa va a ser cuando el mercado de hidrocarburos pete, no de hoy a mañana, pero ese flujo migratorio, ¿dónde va? No va a China. No creo que vaya a Estados Unidos porque está lejos. Es decir, esa gente, como la guerra de Siria, Argelia lo tenemos al lado. Es decir, ¿qué pasa? Argelia, Libia, ya hubo la operación contra Gaddafi y tal. ¿Esa gente dónde va? Va a Europa. Pero bueno, entonces esta es un poco la cuestión que dice Kindleberger. Claro. Que si no hay alguien, digamos, que asuma un papel que tú puedes percibir que es interesado y efectivamente le supone grandes beneficios, ¿no?, internos a ese país, pero también supone un gasto adicional excesivo de, pues, ¿no?, de inversión en zonas que están en graves problemas, como fue Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, de una fuerza militar que sea capaz de proyectar fuerza y que tú realmente no necesitas, ¿no? Pero bueno, digamos, el comercio mundial ahora mismo solo funciona porque los Estados Unidos invierten un porcentaje bastante razonable de su PIB en hacer un poco de patrulla policial internacional. Sí. Entonces, si eso no lo hace nadie...
igual deja de haber comercio internacional. Yo es que a mí me da la impresión que llegado a la última instancia, Europa y China van a asumir algo a regañadientes, una cierta, pues eso, el Mediterráneo y el Atlántico. Es para ti y para mí el Pacífico, ¿no? Sí. No, y un poco de, bueno, les interesa que esos países no exploten. Es decir, a uno le interesa, pues creo que Pakistán creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? Pakistán está siempre al borde de un rescate del FMI y tal y cual, y hay una parte de Occidente mete algo de pasta con condicionalidad y China les vende packs baratos y Pakistán, que es un país, tiene todos los elementos, igual que Bangladesh, para explotar. Porque no tiene hidrocarburos de forma significativa, no tiene nada. Esa conjunción como de apoyo internacional, tecnología y tal, le van caminando más o menos. Yo creo que además, creo que a Irán le va a pasar algo similar y creo que Europa inevitablemente se va a tener que hacer cargo de África. Porque es normal, porque si no, si te vienen 15 millones de migrantes, eso no lo sostienes solo con una flota. Entonces, al final, Europa no querrá, pero dirá, bueno, ¿es esto? ¿O hay que estar masacrando gente en Lampedusa? Un plan Marshall, ¿no? En última instancia, va a hacer falta y cuando haces eso, la gente te migra más, ¿no? Pero creo que... Pero entonces aquí estamos ya dando varios saltos, porque no somos capaces ni de hacer un plan Marshall doméstico. Y tú ya estás hablando, entonces tú claramente aquí estás como dudando de la estrategia del mínimo, ¿no? De ir tirando y hacer lo mínimo posible, porque tú piensas que en un plazo medio, si Europa no asume un rol de hegemón al menos regional, se va a ir todo un poco... Yo creo que va a pasar todo a la vez. O sea, mi hipótesis es que Europa va a ir más lenta de lo que debería, pero que se va a encontrar en su entorno este tipo de escenarios. Es decir, nosotros hablamos en Greuges hace unas semanas de esto, ¿no? De consecuencias que hay de qué pasa con el mercado de petróleo. Pues el fútbol, ¿no? Es una tontería. La Fórmula 1, es decir, cuántas gilipolleces de este tipo dependen de que se ponga dinero que viene de petrodólares o que viene del gas, ¿no? Como te decía, hay muchas sociedades que se sustentan sobre esto. Europa inevitablemente se va a tener que descarbonizar por un tema de lógica, de qué te cuesta, del equilibrio social, de qué te cuesta, más lenta de lo que debería, pero teniendo en cuenta que el colapso lento de esto te va a reventar todos los países de tu entorno geopolítico. O sea, eso va a pasar en Rusia, va a pasar en todo el entorno, ¿no? Al final lo que hace Turquía un poco es ofrecerse a hacer de policía. Para que no lleguen los migrantes, para que no lleguen los problemas, ¿no? Y Turquía se ofrece a enviar tropas a Siria, a Ucrania y a donde quieras, ¿no? Es un poco el chantaje de Erdogan, va un poco de esto. Yo creo que Europa va a tener que asumir esto porque habrá o un colapso interno, es decir, o de la extrema derecha a todo, o un colapso externo que al final te va a caer en casa. Entonces, yo creo que Europa va a mover el culo lento y por necesidad, no por ningún tipo pues como hasta ahora, ¿no? O sea, no por ningún tipo de creencia o nada de reforma, sino porque hay una serie de problemas externos. Le van a pinchar el culo o se va a encontrar que hay un excedente de capital circulante y tiene que hacer X cosa. Y yo creo que vamos un poco hacia ahí. Si quieres entramos en el modelo, ¿no? Que decía este señor de ¿y esto cómo se hace? O no se hace, ¿no? Pero mi teoría fuerte es que vamos a ser reactivos. Bien, lo hemos sido hasta ahora. Falta un centro unificado que pueda, ¿no?, ser, creo, proactivo o imponer soluciones, pero bueno. Pero aquí me surge una duda. Una cosa que está ausente de forma, yo creo, flagrante de este informe es que hay una ansiedad permanente con el declive demográfico europeo, pero en ningún momento, pero además es en ningún momento, se habla de la migración como posible solución. El informe cae en fantasías de que la solución es entrenar a la gente de forma mágica con inteligencia artificial para que sean ultra productivos y entonces un puñado de viejos puedan ser competitivos a nivel mundial, ¿no? Entonces, no se habla de la migración como España, por cierto, ¿no?, en los últimos años ha crecido más que la media europea, fundamentalmente, y esto hay informes, ¿no?, de gente poco sospechosa de ser radical que lo dicen tal cual, por el influjo de migrantes en la economía. Entonces, ¿crees que esa... Yo entiendo que Draghi no lo dice no porque él sea un xenófobo, sino porque sospecha que es otra línea roja a nivel político de ese informe. ¿Crees que esa es otra línea, esa es otra
barrera que la Unión Europea se va a ver obligada a sobrepasar. ¿Y qué papel crees que debe tener aquí la izquierda en el sentido de cómo influye esto a la política del bloque en su conjunto, ¿no? Esta idea de, para ser un hegemón al menos regional, vamos a tener que aceptar millones y millones de migrantes anualmente para simplemente mantenernos, ¿no?, económicamente a flote. Ahí hay dos modelos, ¿no? Hay un tema que lo dice Adam Tooze sobre China, ¿no? Que el modelo a medio o largo plazo es Japón. Sí, es decir, China no la acepta. japonificación, ¿no? China Sí, sí. no acepta inmigrantes y ya no emite migrantes. Entonces está más o menos un tema estacionario. Y una cosa de la que hablamos una vez, ¿no? El modelo original de China es Singapur. Singapur, es decir, es hacer Singapur a escala continental. Los singapurenses fueron los que metieron dinero para los primeros distritos fuertes en Cantón, etcétera. Y Singapur, yo leí una historia de Singapur hace no mucho, creo que te envié algunos fragmentos, ¿no? Y Singapur, que no son tontos, tienen un problema bueno, que es una isla, no cabe más gente. Realmente es la única ciudad-estado real, creo, Del ¿no? mundo, lo único que sí. queda, ¿no? Del modelo de la Sí. Grecia clásica Sí, y de Italia de y todo Florencia esto, y tal, sí. es Singapur, ¿no? Y Singapur tiene como 5 millones de habitantes y Singapur, que no son tontos, hacen años que saben que todo esto de la productividad es una filfa. Y ellos te dicen, la única manera de crecer es incorporar a más gente. Es decir, crecer de forma extensiva. Puedes mejorar un poco, algo tecnología y tal, pero ellos tienen claro que en el fondo no da para tanto el tema de la productividad. Es como un espantajo, ¿no? La productividad es la hostia. Ya, pero ellos tienen claro que hay que meter gente. Y que el crecimiento de Singapur, que no se puede decir que no tenga intensidad tecnológica y tal, va de esto. ¿Cuál es el secreto de China? Que China tiene aún un ejército de reserva de 500 millones de personas que viven en el campo, de los cuales, no sé dónde leí hace poco, ¿no? Pero estadísticamente, según el tipo de desarrollo de China y tal, hay gente, o sea, en el campo hay demasiada gente para lo productivo que es. Es decir, el Estado chino paga a gente para que esté en el campo y les prohíbe ir y Tienen todavía este sistema de migración interno. Manda pasta para que no vayan a la ciudad. Es decir, China tiene un margen, es decir, en el campo chino deberán vivir más o menos 100 y pico millones de personas para que un 13% de la población trabaje en el sector primario, como en cualquier país desarrollado, pero es algo como que tienen como un 25 o un 30 y les tocaría por PIB por cápita, bla, bla, un 13. Cuando China absorba esto, es Japón. Es decir, cuando China absorba esto y hayas construido después de la casa, la escuela, tal. Para mí a veces lo veo un poco igual como un juego de estos de gestión urbana, pero es que no es tan distinto. Es decir, China está quizá como España en los 70, 80, es decir, tienes gran parte de la infraestructura, las casas de VPO con el yugo de las flechas ya están hechas, ya hay sistemas de transporte urbano muy adaptado a lo que tienen, y les queda un ejército de reserva que cada año se va incorporando a la ciudad, les dan una casa, les dan servicios y tal. Habrá un punto que esto se termine. Cuando esto se termina, la productividad, el aumento de la productividad en sí no da. ¿De qué te conviertes en Japón? Japón hay cada vez menos gente, crece al 1% estacionariamente, tienen un margen pequeñito, porque bueno, ahora sí, la eficiencia energética y tal cual, pero es que da lo que da. Es decir, Japón le pasará, Corea, este tipo de sociedades que no absorben migración, les da lo que les da. ¿Singapur de qué vive? De absorber de Malasia y meter infraestructura física en Malasia. La intermediación financiera. Sí, pero de forma significativa. Es decir, la intermediación da de comer a un número de gente, a la élite. Pero la gente, lo fuerte de Singapur es gente que trabaja en algo, quizá no trabaja en Singapur, sino que está o va a Singapur o está en el entorno, pero hay un límite físico a esto, que es que tienes que tener ejército de reserva. Hay dos modelos, o te conviertes en Japón, no hay migración, hay una decadencia dulce tal cual, o continúas incorporando gente. Yo creo que esto se va a ver, y si no se dice más, creo, es porque es impopular, porque Singapur ha tenido problemas de cojones con meter gente. Claro, Singapur tradicionalmente tenía la mayoría de gente viviendo en bloques de vivienda pública con sus servicios, su jardincito tal. Tú metes un 40% de gente que viene de fuera, que no tiene esos servicios, por tanto, hay descontrol social, porque claro, un sistema autoritario no se puede permitir tanto contingente. ¿China qué hace? China los va metiendo con cuentagotas, cada uno que llega a la ciudad tiene su apartamento, sabe dónde va a currar,
un tema como tiene que estar como muy estructurado para que funcione. Europa creo que tiene que elegir. Europa no tiene ejército de reserva interno. Bueno, Europa del Este yo creo que fue el último. Rusia no da para esto. Rusia demográficamente crece, pero crece con musulmanes. Es decir, a efectos prácticos, si quieres traer rusos... Y lo que crece los mandan al matadero. Claro, es decir, ¿crees que alguien en Europa va a aceptar traer chechenos? No va a Pero pasar. entonces, para ti, quiero decir, creo que vamos a movernos a qué puntos de o fricción o confrontación, creo, debería tener la izquierda con estas propuestas del, ¿no?, el centro derecha civilizado o el centro político europeo, y en qué manera puede apoyarse en estas propuestas que supuestamente van al menos tener cierto desarrollo como, ¿no?, mínimo esfuerzo posible para sostenerse. ¿Crees que esta lucha por el modelo social de crecimiento basado en la migración, en ser sociedades más abiertas, ¿no?, incorporar los excedentes de otros países, crees que es una forma viable? ¿Crees que es superable políticamente este bloqueo que hay de que realmente en prácticamente ningún país europeo ahora mismo se acepta? De hecho, en muchos es como la cuestión principal de confrontación, ¿no? ¿O crees que no hay solución y que va...? Yo es que, a ver, creo que el modelo, es decir, el tema es que en España eso está muy... No hay, como no hay debate público sobre nada, es decir, hay... Que es una cosa fascinante, realmente. Sí, ¿no? Aquí no se está hablando de eso cuando es como el principal motor económico sí. y una cosa excepcional a nivel Sí, internacional. pero ¿no? en el anterior programa, ¿no?, del tema de la hiperpolítica y qué es decir, Sí. se habla de política todo el rato como una especie de espectáculo, entretenimiento y consumo. De esto no se habla. Yo creo que el tema de la migración, creo que más allá de ¿no?, esta gente de izquierda, sí, hay que abrir el debate porque no sé cuántos. Creo que la gente intuye bastante bien que continuar incorporando migración y turistas, que en el fondo es un poco, es una variable de lo mismo, es decir, es gente... Cada vez hay, si te fijas, una línea más fina. Si tú tienes gente que viene a Barcelona o Valencia o Madrid, está 6 meses aquí, trabaja, se va, ¿eso es un turista? ¿Eso qué es? Ya. Es decir, la frontera entre el migrante, el expat y el turista ya es un continuo, eso hace años, ¿ya? Y esto no está en el debate y la gente percibe bastante bien que absorber todos estos flujos sin el tipo de inversión que hace el Estado chino, es decir, el flujo, me viene uno y ese yo ya sé dónde va a caer y qué cole va a ir y tal, aunque sea chunguísimo para nosotros, no hay descontrol. Porque si no hay ese control, es Río de Janeiro, Lagos, Bangkok, hay una favela. Si no hay ese control, hay una favela. Y creo que la gente entiende bien que si no abordas esto, si no hay una inversión, dices, vale, acepto gente, pero ¿qué dinero voy a meter ahí para que esta persona tenga derechos, haya una vivienda, la presión sobre la vivienda garantice que mis vecinos vengan? Si no, al final, yo creo, no sé dónde leí, ¿no?, que los migrantes no son el problema, la migración lo es. ¿No? Es decir, Una separación un poco metafísica. es ¿no? un poco metafísica, pero es decir, si no se entra en el debate, es decir, en la migración, entendida como movimiento de personas masivo, como fenómeno, produce problemas, porque claro, tú tienes una presión sobre servicios sociales, mercado de vivienda. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo turístico, una ciudad turística. ¿Qué hace? El ayuntamiento no construye vivienda social porque así la gente que viene a trabajar en hostelería, sean colombianos, pakistaníes, tal, se van a vivir a un pueblo del interior donde usan servicios sociales allí y, digamos, en la costa solo trabajan, producen y luego se van a plusvalía dormir y se piran. Es decir, esto produce resentimiento y problemas. Es decir, ¿es el migrante el problema? No, el tema, en el fondo, es que... Pues la gestión económica de los No, tú no efectos es una gestión. Es decir, esa persona, O si la esa no persona gestión. produce, por un elemento de justicia, si esa persona produce plusvalía, tiene que existir una inversión correlativa de algún tipo. Bueno, esto es un contrato social en el que ha costado mucho, ¿no?, conseguir en momentos históricos muy, muy específicos, ¿no? Entonces, Claro, pero yo creo que por eso te pregunto, Claro. tengo la sensación de que esto es una cuestión claramente diferenciadora entre izquierda y derecha o centro-derecha, incluso con las partes más civilizadas, que si empiezas a intentar resolverlo, inmediatamente te lleva a tener que resolver otras cuestiones como la vivienda, como los servicios sociales, a cómo lo pagas todo, a qué papel tiene el Estado en relación a todo eso, y que yo veo al menos un posible tránsito entre las posiciones de Draghi y realmente a partir de sucesivas crisis llegar a aceptar que esto es inevitable. Sí. Como que la única cosa que puede hacer Europa para no tener un declive demográfico terminal es tener un modelo social, un contrato social que acepte migración y que ponga los recursos necesarios para que no haya estallidos sociales en el futuro, ¿no? Entonces,
¿Lo ves? ¿Puede la izquierda tener un papel, digamos, empujando este tipo de visión en Sí, Europa? ¿O? es que yo creo que tiene que tenerlo. Es que creo que hay dos escenarios, ¿no? Imagina un escenario que Argelia, Marruecos, Egipto les va bien. Si les va bien, sabemos que hay migración. Y si les va mal, hay refugiados, que es lo mismo. Es decir, Ya. en cualquiera de los escenarios, todos los países que están alrededor de Europa o sea, producen, están en un momento de crecimiento demográfico de algún tipo, que les vaya bien o les vaya mal, va a venir. Este es un problema. Es decir, España, por ejemplo, no coge migración, digamos, económica de América Latina y tal, pero en lo que está cogiendo refugiados de conflictos somos una mierda, ¿no? Porque eso no se habla. Es decir, de refugiados de Siria, de Ucrania y tal, no se acogen. El caso extremo, los de Ucrania que se fueron viendo aquí lo que pagaban en hostelería y la vivienda, que es casi de cachondeo, pero es muy fuerte. Dicen, prefiero las bombas de Kiev que pagar un apartamento en El Torrevieja. Es alquiler, que. sí. Y trabajar en hostelería. Entonces, creo que hay un debate legítimo en esto, que es los números, que la gente, si tú miras, dices, joder, con un sueldo de hostelería y la cotización de hostelería de 1.200 euros, ya no es cómo vas a pagar las pensiones, sino que el tipo de impuestos y el tipo de plusvalía que produce el trabajo de esa persona es muy bajo. Es decir, no puedes pagar pensiones de 2.000 euros con las plusvalías de 1.200. O a esa gente que aceptamos que tiene que trabajar, hay que darles un trabajo que produzca algo más, porque aunque traigas mucha gente en servicios de bajo valor añadido, no dándoles nada de servicios, porque esa gente requiere, cuando llega aquí, pues servicios de atención curricular de que pues muchos no saben el idioma, o hace falta refuerzo educativo, o no tienen las vacunas, no sé, hay como muchos servicios extra que esa gente. Mi madre ha trabajado muchos años en educación en un centro donde había no sé cuántas nacionalidades. Tienes que meter un montón de dinero para diversidad, para la gente que llega, para la acogida, para clases de refuerzo, para extraescolares, para pagar el tipo de extraescolares que esas familias no se pueden permitir. Eso es un dineral que nadie está poniendo y que con sueldos de 1.200 euros, sean aquí o en Italia, nunca van a salir los números. Es decir, hay que aceptar que necesitamos migrantes, pero eso conecta con lo de Draghi. ¿Trabajando en qué? Y creo que hay que coger migrantes. Yo creo que no, es que no hay. En un escenario o en otro, creo que no hay alternativa. O sea, vas a tener que cogerlos. Si quieres desarrollar la industria o si quieres turismo o tal, es decir, te hacen falta en un escenario u otro. Si a sus países les va bien o les va mal, van a venir igual. Si no, pues van a morir en el mar. Les vas a disparar en el mar. Bueno, trabajando en qué, quiero decir, el informe de Draghi sí que tiene cierta propuesta de política industrial, creo, realista, partiendo de dos ejes principales. Uno es esta descomposición del orden anterior, ¿no? de libre movilidad de capitales, pero también de comercio, de libre comercio. Él piensa que eso se está descomponiendo y ahora está casi desmoronándose. Y por otra parte, creo que tiene cierto realismo, como tú decías, de no se puede competir directamente con China, por ejemplo, en todos los aspectos, pero él hace como una estratificación de, bueno, hay industrias en las que es imposible competir porque vamos demasiado tarde, hay otras en las que podría ser posible, ¿no? Aceptando como inversión china, como aprender cómo lo hacen ellos, que la inversión sea suya, pero se haga en Europa, como estas fórmulas mixtas. Y luego él dice, y hay otras industrias que son claves para la autonomía y la seguridad europeas, en las que realmente él directamente defiende el proteccionismo, ¿no? De, bueno, aquí hay que proteger estas industrias y tienen que ir para adelante, sea como sea. Entonces, el trabajo, digamos, las ocupaciones de todas estas personas en parte podrían venir de aquí, pero Claro. tiene que haber. Por eso digo que creo que aquí hay grietas Sí. en las que un programa de izquierda Sí. podría decir, bueno, me voy a liar con este señor, ¿no? Hasta este punto, yo Sí. defiendo este tipo de modelo social que él por motivo X no quiere explicitar, pero yo sí lo voy a hacer. Y esto puede ganarme legitimidad entre ciertos grupos sociales que él pues está como despreciando, no se está dirigiendo directamente a ellos porque su teoría del cambio es más de, ¿no? intervención en las élites y de hacer cambios ahí. Entonces, a mí me parece que esto es como la tensión en la que tenemos que jugar, ¿no? De qué cosas podemos tomar de aquí, pero que tenemos que llevar más adelante, incluso porque son puntos ciegos, creo, de su propio plan, como muros contra los que se va a chocar irremediablemente, y de qué forma podemos hablarlo, podemos plantearlo a nuestros, ¿no? a la gente que nos hace caso a nosotros, que no tienen nada que ver con la gente que le hace caso a Draghi, ¿no? Entonces, creo que en esa cooperación fragmentaria, confusa, caótica, ¿no? Improvisada,
es donde va a estar seguramente el futuro de la política europea, si tiene algún futuro. Sí, a ver, yo propone un modelo que es un poco el modelo Airbus. Para quien no conozca Airbus, al final es un consorcio europeo para hacer aviones. Que es interesante que hace aviones militares y aviones civiles. Y que ahora es la mayor empresa de aviación del mundo. Es la mayor empresa de aviación del mundo. Porque Boeing se ha suicidado. Porque Boeing se ha suicidado, entre otras cosas. Y funciona relativamente bien. El tema es, creo que para hacer cosas de defensa necesitas como una supervisión muy concreta. Necesitas hacer aviones y como reactores espaciales tal, requiere unas economías de escala muy, muy grandes. Pero tiene cosas interesantes, por ejemplo, el tema del accionariado. Es decir, que existen empresas en las que hay un modelo europeo de hacer las cosas que no es el chino y no es el estadounidense. No vamos a entrar ahí porque sería muy largo, pero digamos que el modelo de que el sector público tenga acciones directamente en la compañía es típicamente europeo, ¿no? En Estados Unidos al final el Estado pone dinero para que otro lo haga y le compra modelos, sean de caza o de vacuna, ¿no? Que se vio en las vacunas, y el Estado chino hasta cierto punto hace algo similar a su manera. La diferencia, ¿no? Un poco sería que Estados Unidos elige antes a quién se va a llevar el contrato y China los deja competir hasta la muerte. Hace un capitalismo de laboratorio perfecto en el que se matan entre ellos. Se matan entre ellos que queda uno. Y el modelo chino se parece más a un combate de gladiadores que a otra cosa, ¿no? Sí, entonces, una economía planificada. Sí. El problema que tiene lo de Draghi es que intenta que el modelo de Airbus se traslade a todo. Entonces, como hemos visto con el tema de DeepSeek, por ejemplo, no es el modelo de OpenAI ¿no? Que era básicamente, voy a concentrar muchos centros de datos en una sola empresa muy, muy, muy grande y así tendré mejores economías de escala, ¿no? Después hay problemas como que, como más los juntes, más se calientan, necesitas mucha más agua y mucha más energía que la que produciría, ¿no? Es decir, es una manera de decir que hay sectores y hay cosas en que la simple concentración de mucha mano de obra y mucha potencia no es lo mejor. ¿Cuál es el modelo europeo de hacer las cosas? Que hay desde bancos pequeños, pymes, es decir, hay como un tejido de empresas más o menos intensivas en tecnología. Por todo el continente tienes millones y millones de gente con estudios superiores, formada, capaz de hacer cosas con un buen estándar. Al sector que te vayas hay una regulación mínima sanitaria, tal. Es decir, Europa tiene elementos de mercado potentes. Creo que Draghi, por una mezcla de lo que él ve y con la gente con la que habla, no contempla las potencialidades de ese tejido, ¿no? Yo creo que una cosa buena que ha hecho China es que hay mucha empresa, mucho centro de investigación colaborando muchas veces en un mismo proyecto, de forma horizontal. Es decir, sí, el Estado pone el dinero, pone órdenes, pero después colaboran mucho a nivel horizontal. Esto es muy ajeno al modelo estadounidense. El modelo estadounidense, ellos piden un modelo de caza F-35 o lo hace Boeing o lo hace Lockheed Martin. No lo hacen los dos. Es decir, sí, winner takes it all, ¿no? Al final, es todo esto. Entonces, para mí el gran problema es que Draghi coge esto, quiere copiar esto. El problema es que lo que puede hacer Europa, siguiendo el modelo de Draghi, es generarse una casta de oligarcas a la manera de Silicon Valley, que ahora no existen, que es decir, tú vas a hinchar a una empresa a un nivel muy bestia, y esa empresa después tiene millones y millones de incentivo para comprar políticos, que es lo que ya pasa, ¿no? Entonces, la primera enmienda desde la izquierda, digamos, al modelo Draghi debería ser, no, es que esto me parece bien, pero tiene que estar distribuido, digamos, en cuánto se fabrica, cómo se produce. Sí que tenemos experiencia europea de consorcios para hacer proyectos europeos, es decir, hay una experiencia de consorcios, para muchas cosas se puede usar, y después un tema que también es europeo, de que además de capital público, los sindicatos y tal tienen un papel en el Consejo de Administración. Eso en Alemania se hace mucho, en otros países también. Y es factible. Es decir, la izquierda puede decir, me interesa que haya industrias, yo meto dinero público, pero tiene que haber un consorcio en que entren pymes, para que pymes aprendan a utilizar tecnología, que se formen trabajadores y que haya un comité de empresa potente que participe de los beneficios. Es decir, creo que la izquierda aquí tiene que decir, sí, pero vamos a pactar unas normas. La cosa es, vuelvo, creo que tenemos que ir avanzando hasta el final, pero una última reflexión sobre esto. Tengo la sensación de que este modelo híbrido europeo funciona. O sea, ¿por qué Airbus es capaz de pasar por encima de Boeing? Funciona cuando los estadounidenses se pegan un tiro en el pie. O sea, me parece que pasa un poco lo mismo como a nivel de competencia internacional, también a nivel de grandes empresas. Pero en muchos otros sectores económicos, creo que el modelo estadounidense, que
en el entorno de la industria digital y de la industria tecnológica, yo he visto a gente llamarlo hyperscalers, como estas empresas que solo se centran en crecer, ¿no?, verticalmente lo más rápido posible, lo más posible, para primero dominar su mercado doméstico y luego dominar el mercado internacional. Yo creo que ahí sí que se ve que una y otra vez esas empresas nos machacan, ¿no? Nos dominan completamente los mercados europeos. Entonces, yo entiendo que la tensión que hay de Draghi es, para competir con esas empresas necesitamos o proteccionismo, que yo no voy a defender más que en casos súper excepcionales que considere estratégicos, y si no, necesito replicar un poco ese modelo, que es concentrar y crecer a nivel europeo, generar un mercado único europeo, para que haya como esos titanes europeos, ¿no? Y creo que él, de hecho, en algún sitio dice, da el caso específico de la industria aeroespacial, y él dice, el modelo europeo aquí no funciona porque tenemos un sistema de redistribuir, ¿no?, en todos los países, que todos los países tengan su cachito, es como el río está el café para todos, pero a nivel europeo. Y creo que él dice explícitamente, esto en la industria aeroespacial no funciona, hay que romper con eso y que se haga donde es más eficiente hacer las lanzaderas, ¿no? Porque si no nos va a comer... Sí, pero las lanzaderas es una cosa, pero por ejemplo, armamento. Es decir, el gran problema que tiene Europa es que tiene la fragmentación y fragmentación la falta, inoperable. Es decir, en el barco italiano no cabe un tanque alemán porque por el tipo de contenedor no sé cuántos. Es decir, tú puedes decir, Europa va a producir un modelo de tanque, pero se puede producir en 30 sitios. Es decir, el tema es que no, lo va a hacer. Airbus es un poco una el tema que lo vaya a hacer solo una empresa y esa empresa lo va a hacer todo porque le va mejor hacerlo en Eslovenia porque es más barato. Es que el tema es que si Europa paga no tiene por qué aceptar esto. Te dice, usted me va a hacer este modelo tal cual, para este modelo va a tener que hacer usted un tipo de consorcio y va a tener que distribuir al menos en 15 países miembros, hay que hacer una parte de la cadena. Es decir, si tú pagas, tienes capacidad de hacer esto. Y creo que es razonable porque la empresa va a recibir dinero, más o menos le da igual hasta cierto punto, y ahí hay como un equilibrio, ¿no? El tema es, no todo tiene que funcionar exactamente igual. Y lo que digo, el armamento es un ejemplo, inteligencia artificial y tal, pues se ha visto que tener centros de datos distribuidos funciona mejor. Bueno, los servicios digitales en general son todo un ejemplo en el que todos usamos productos de monopolios estadounidenses que se han dopado con primero dinero público y luego su capacidad de crecer. Pero aquí hay una hipótesis, y creo que con esto podemos casi cerrar el ciclo que es, el tema real es que hay un exceso de regulación a las empresas europeas, que es como, estas empresas europeas, no, hay que desregular. Realmente el tema de Silicon Valley funciona porque nos regulan o porque salen a bolsa y hay mucho dinero. Es decir, creo que da básicamente igual, volvemos si quieres a lo del mercado o si hay capital circulante. Es decir, cualquier startup en la que aquí metemos dinero, escala, no da beneficio hasta que sale a bolsa y se lo lleva alguna empresa americana y se lo llevan a Silicon Valley, ¿no? Que es el ejemplo que da él en el Pero realmente el problema, tenemos un problema con las startups, el problema de las startups europeas es exceso de regulación y una mierda. Es decir, esto es un fetiche de la derecha, de no, es que hay mucha regulación. No, el problema, quien tiene un problema de exceso de regulación es el propio Silicon Valley, que quiere usar nuestros datos para hacer según qué gilipolleces, ¿no? Pero esto vuelvo al inicio de lo que te decía, esto forma parte de la gente que ha consultado a Draghi, que son multinacionales americanas también. Es decel que es gente que dice, no, el problema del mercado digital es de regulación. Pregúntale a cualquiera que esté haciendo algo de tecnología en una universidad, un centro, tal, ¿vuestro problema realmente es exceso de regulación o que no hay pasta? Entonces, la posición de izquierda yo creo que sería empujar un poco contra estas ideas más neoliberales del proyecto de Draghi, que es pues menos regulación, más, ¿no?, peso de lo privado, pero apoyarle en la medida que él también habla de una falta de una dimensión europea articulada de forma sostenible socialmente, ¿no? Que sería con el input de todos los países, de los sindicatos, ¿no?, la sociedad civil. Yo es que creo que la izquierda puede ahí disputar no solo la justicia, sino la eficiencia. Exacto, y es un tema, es decir, probablemente hacer ciertas cosas solo con una gente y tal es puro fetiche ideológico. Es decir, la izquierda puede decir, yo no te voy a meter mi fetiche ideológico puro, pero tú tampoco. Tú no me metes el tuyo. Tú no metes el tuyo. Entonces vamos a ver cada sector, no será lo mejor distribuir, porque distribuir tiene un tema de, como decías, en centros de datos digital, reducir riesgos. Igual que la energía, tenerla distribuida por todo el continente. Si hay un apagón en un país, no se va a joder todo porque vamos a tener tal. Si hay 17 fábricas de tanques, si uno va mal, tal. Es decir, distribuir... El informe de Leta, de hecho, da los tres ejemplos que da de integración fallida porque en los años 90 se decidió no llevarla a cabo, es la financiera, la de energética y la de defensa.
tal cual Sí. los tres al que era al principio. Entonces Entonces, creo que hay una eficiencia de tener distribuido, mejora la eficiencia en términos de innovación, y eso lo sabemos. Mejora la eficiencia, pues que eso, más centros de datos requieren menos cantidades de energía para refrigerar, por ejemplo, por tanto usas menos, y a la vez es un elemento de justicia, pero que también es un elemento de disminuye riesgos, aumentas la porosidad, aumentas tu legitimidad política, porque en más países miembros tiene que haber tal. Pues claro, si a ti te desaparece la empresa de aquí, no, es que lo eficiente es que construíamos esto en Suecia y tú nunca ves el puesto de trabajo. Sí. Es evidente que va a haber cabreo, y hay que la dimensión de legitimidad hay que contemplarla, y para eso hay que preguntar a alguien más que a los académicos que tú conoces, que es un poco lo que ha hecho Draghi. Entonces vamos a cerrar con, yo creo que es interesante volver al principio, a Draghi como ser humano, con una biografía muy específica. Y yo creo que, al menos a mí, una cosa que me llama la atención sobre mí mismo y sobre la gente que me rodea, yo no sé si a ti te pasa lo mismo, es que siento cierto interés por las cosas que este hombre plantea. Me parece que ahí hay cosas importantes e incluso necesarias en algunos casos, como hemos estado hablando este rato. Pero también veo que es una posición, vamos a decir, incomprendida o exótica entre lo que es la izquierda más tradicional, a nivel de, pues, ¿no? Si tú lees o te parece interesante, inevitablemente es que estás vendido o que te has cambiado de bando o que estás loco, etc., ¿no? Entonces, ¿qué crees que implica esto a nivel de rearticulación, digamos, de los bloques políticos en nuestra época? ¿Crees que implica que ha habido una ruptura y que ahora Draghi ha pasado de ser el señor que básicamente extorsionaba a Grecia para, ¿no?, matar a los jubilados a ser un aliado necesario o potencial? ¿Crees que eso es algo real y que alguna gente no está sabiendo leer? ¿O crees que es una, ¿no?, ensoñación nuestra y que nos llama la atención Draghi por deformaciones personales? ¿No? Yo creo que tiene que ver mucho con vuestro último programa. De lo que decíais de cómo se relaciona la gente políticamente y lo que dices tú, ¿no?, de la paciencia y cómo se mide el tiempo político. Es decir, si tenemos gente en la izquierda, que cada vez participa menos gente, que lo vive como esto es fundamentalmente mi marca personal y mi posicionamiento en términos de nicho, yo creo que no digo nada sorpresivo si digo que el Podemos de ahora es el máximo ejemplo de ese tipo de política. De ese tipo de política. Es una política lo decía Alberto Garzón en una entrevista hace poco, ¿no? Es como la política de nicho pura, es decir, yo no movilizo a más gente, pero me pongo siempre en una posición muy determinada y tal, y es como Pedro Sánchez belicista y tal, ¿vale? Es decir, si tenemos un tipo de política que no se relaciona con la realidad, sino con el propio grupo, y puede funcionar en ese circuito cerrado, digamos, casi circuito cerrado de televisión, ¿no?, como concepto. Casi literalmente, además. Tengo mis medios, mi mundo, mis tertulias y tal. Claro, en ese mundo no es importante. Es importante que España no exporte armas a Palestina, a Israel, no salvar a los palestinos de la muerte. Es decir, es que en temas como tan acuciantes como ese, estamos en la posición estética y no en la otra. Yo creo que lo otro requiere un cambio que creo que te van a decir traidor probablemente por cualquier cosa que hagas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la relación que hemos tenido con el anterior Papa, ¿no? Vemos es un poco más matices, pero bueno. Es un ejemplo bueno de otro, como giro similar, ¿no? Sí, es decir, tienes un giro, ¿no? Y hay gente que dice, el Vaticano ha encubierto no sé qué, maltrato. Vale, ok, si todo esto sabemos que es cierto. El tema es, lo importante es que se mueve, ¿no? Yo siempre pienso... Y quién tiene enfrente, creo que con Draghi pasa un poco lo mismo. Sí. ¿No? Es como, Draghi ha hecho un giro, ¿contra qué? ¿Y ante quién? ¿Contra qué y ante quién? Sí. Y esto es importante y creo que... yo siempre uso mucho, ¿no?, la metáfora aquella de lo de Aquiles y la tortuga, ¿no? Creo, estudié políticas, hay muchas teorías del cambio y es como el señor Przeworski, ¿sabes quién es? Sí. Que es mucho de... Ahora tiene un diario, creo que sale en Contexto, no sé qué, y se pregunta si Estados Unidos es un estado autoritario porque no ha hecho con el judicial, pero eso, sinceramente, para mí son gilipolleces. Es decir, no es importante si entran en nuestras categorías, ¿no? Porque al final llegas al extremo de que te va uno a una tertulia y te dice, no, Estados Unidos no es fascista porque no son los años 30 ya, sí. Y no es y no lleva camisa parda, ¿no? Llegamos como a ese extremo por otro lado.
Lo importante es dónde se mueve. Yo creo que en el mundo, por ejemplo, católico y tal, que es lo que te decía, no es casual que Draghi conecte mucho con esto, que es gente que por edad viene de la época de la democracia cristiana, entender que no es lo mismo Andreotti que Moro, ¿no? Que la gente que en la época de la socialdemocracia creía en esto, quedan pocos, son viejos, pero creo que son nuestros aliados, porque no son la extrema derecha, o sea, no son neoliberalismo puro, cerrado, tal, y no es la extrema derecha de deportar gente. Pues igual, como decía, apofático, ¿no? Decía Carlos, Sí. al final, ¿qué nos une, no? Nos une pues que no somos una cosa ni otra. Y yo al final, a estas alturas, quien no sea un Milei o Víctor Orbán, digamos, pues más o menos a su manera están en mi bando, ¿no? Ujú. Y quizá pues tampoco hay que ser Jamenei para esto, pero no sé, definamos varios otros, ¿no? Y dentro de lo que no son nosotros están, y creo que es que si no podemos hablar con esta gente, pues no hablamos con nadie. Me gustaba, hablando del programa para prepararlo, yo creo que se te ocurrió, supongo que ya lo tienes pensado antes, pero un marco interesante para pensar estas alianzas extrañas hoy en día, que es que realmente ahora el mundo se divide entre la gente que defiende el orden y la gente que defiende el poder. Sí. Entonces yo creo que en el sentido de que Draghi defiende un orden internacional mínimamente sostenible, está en nuestro bando, porque nosotros también lo defendemos. Creo que nunca va a haber unidad programática total, y de hecho en algunas cosas puede haber un conflicto muy serio dentro de ese bloque, pero me parece interesante el tipo de persona o grupo social o país que puede incluir, porque creo que China, en la medida que está en tensión entre dos mundos, es esta tensión precisamente, ¿no? En unos casos está a favor de un orden internacional estable, predecible, en el que cada uno tiene su sitio, etcétera, etcétera, pero ahí hay que intentar arrastrarles, ¿no? O a llevarnos bien con ellos, pero claramente en otros lugares están en alianzas con gente que está en una lógica del poder, como Rusia, como Irán, ¿no? O como otros países. Entonces, me parece que esta dicotomía entre orden y poder es útil, es buena, y creo que en épocas pasadas realmente se ha visto que al final es como un parteaguas bastante eficaz a la hora de decidir en qué bando caes irremediablemente, por mucho que tú vengas de posiciones más identitarias, ¿no? Sí, además lo que decíais vosotros, ¿no? La extrema derecha al final que tiene en común que nos odia a nosotros, no tienen nada. Es decir, hay un tipo de ansiedad civilizatoria atrás y hay que articular, creo, cuál es la nuestra. Y la nuestra es un poco contra el mundo que se va a la mierda. China es un aliado, pues quizá coyuntural, pero el mismo diseño chino es que tiene que haber un orden, porque no, todo bajo el cielo, tiene que haber un orden. No tiene una vocación de control y dominio internacional, porque ellos piensan en sí mismos fundamentalmente, y los otros son un otro, ¿no? con quien me relaciono. Para nosotros es difícil de pensar, ¿no? Porque hay incluso una visión muy occidental que es que hay que tirarle cojones, ¿no? Que se vio con la guerra de Irán, Israel, tal. No, es que no ha habido huevos a bombardear, tal. Y bueno, pues a veces lo que ha hecho Irán, ¿no? De decir, voy a lanzar una cosa simbólica para salvar la cara. Te aviso que mañana a la 1 voy a... Es que es ridículo, pero creo que con gente que hace eso... Se puede hablar. Se puede hablar. Aunque sea de mínimo, se puede hablar porque entiende que no está su masculinidad en juego. No está conseguir el mejor acuerdo para él en juego, sino necesito salvar la cara con mi gente, pero no joderlo todo. Entonces, en este magma, y que China te dice, yo no quiero dominar el mundo, yo quiero un acuerdo que me vaya más o menos bien, pero entiendo que tiene que ser legítimo, que los otros tienen que tener incentivos para comprarlo, pues claro, el tema es que en el orden interno pues es un espanto, muchas cosas. Pero al mismo tiempo, pues que igual que en el clima o en otras cosas, pues habrá que llegar a acuerdos, tendré coche chino, pero que se haga aquí y que me pase tecnología. Eso. Y todo van a ser una zona gris, tras zona gris, tras zona gris, pero es que claro, es que con ellos se puede hablar y con Milei no se puede hablar. Entonces llegas un momento que o estás solo en el bar tú, o creo que vamos a tener que hablar con alguien. Sí, yo creo que el resumen sería unirse con el que puedes hablar para enfrentarte al que te quiere matar, ¿no? Exactamente, con el que puedes hablar. El resumen de época. Sí, y igual es, como decía Tuz, igual es poco ilusionante, es nuestra tercera o cuarta opción, no es con quien quería hablar esta noche, pero es el que tengo en la barra y ya está.
Muy bien, pues yo creo que esto es un buen final para, ¿no?, un programa sobre Draghi, el informe Draghi, lo que es un poco las tensiones de la Unión Europea hoy. Hablamos con Draghi porque podemos hablar con él. O bueno, más que hablar, le leemos, ¿no? Todavía no hablamos con él, pero aquí es donde estamos. Así que bueno, muchas gracias por este rato charlando. Bueno, gracias a vosotros. Y espero que no nos cancelen, ¿no?, por este programa árido e quizás incomprensible sobre No, yo creo que ha quedado bien.